Amados hermanos, este mes vamos a hacer énfasis acerca de un tema tan común a los cristianos, pero que es tan fundamental e importante, que es el camino de la fe. Vamos a ver algunos capítulos de Génesis, ir viendo personajes como Abraham, como Jacob, eh, respecto a este que, como decía hermanos, es fundamental para la vida del cristiano, el camino de la fe. Y encontramos en primer lugar ahí en Hebreos, perdón, capítulo 11, 8 y 9, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para ir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y esto, hermanos, está basado especialmente en Génesis 12, 1 al 10. El mismo autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una aclaración que establece la importancia de la fe. La salvación genuina es un resultado de la fe personal. Y esto no de vosotros, sino es donde Dios dice, Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Ciertamente lo que Jesús ordena es digno de atención y es esencial y es fundamental, como lo decía, hermanos. Una de las alabanzas especiales que encontramos en el Nuevo Testamento es esa que le hace Jesús a la mujer cananea. Mujer, grande es tu fe, en Mateo 15, 28. Desde Abel, justamente en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dice el autor de Hebreos. Desde Abel hasta los profetas, versículo 32 del mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, dice, ¿y qué más digno? Porque el tiempo me faltaría, dice, tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, dice Hebreos 11:32. El principio que procuró una victoria heroica fue el de una fe dinámica. Sí, por cierto, esta es la victoria, dice Juan, que ha vencido al mundo, dice en 1 de Juan 5:4, nuestra fe. Por cuanto la fe es tan esencial, descubramos ahora mismo el camino de la fe en la vida y experiencia de Abraham, que vamos a ver en dos sermones, hermanos, el próximo domingo también. Génesis, en primer lugar, la fe comienza, hermanos, con la iniciativa que viene de parte de Dios. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, 1 al 3 dice, bien digo, Génesis 12, 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El hombre por su pecado ha perdido el deseo y la voluntad de buscar a un Dios personal y santo. En contraste con la naturaleza de un Dios amante, ¿cierto? Es buscar al hombre pecador. En los versículos que tenemos ante nosotros, vale la pena notar que Dios toma la iniciativa, en el caso de Abraham, y emite un llamado, un mandato y una promesa. En primer lugar, hermanos, el llamado. Pero Jehová había dicho, Génesis 12, 1a. La primera pregunta en la Biblia, ¿dónde estás tú? Es más un llamado que una pregunta. Adán está escondido. Está tratando de ocultarse, de esconderse de Dios. Se siente culpable, pero Dios lo busca con amor. El llamado de Dios es notable porque es personal.
Abraham, dice el autor de Hebreos, lo que acabamos de leer hace un momento, 11:8a, Abraham siendo llamado. El llamado de Dios es valioso, hermanos, porque es santo. Fíjense ustedes en 2 de Timoteo 1:9, estaba buscando más adelante. 2 de Timoteo 1:9. La palabra del Señor dice, hermanos, de la siguiente manera: ¿quién nos salvó y llamó? Dice la primera parte de este versículo, con llamamiento santo. Primera de Pedro 1:15. También nos dice allí, hermanos, Primera de Pedro 1:15 dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, hermanos amados, el llamado de Dios es elevado, porque es un llamado espiritual. En Hebreos 3:1 la palabra del Señor nos dice: Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El llamado de Dios es aparte de todo mérito humano. Buscamos entonces, hermanos, Primera de Pedro 5:10, en donde estuvo basado uno de los mensajes anteriores. 5:10, la palabra del Señor dice así: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice Pedro en la primera parte, en la parte A del versículo 10. El llamado de Dios tiene un plan y un propósito. A los que llamó, dice Pablo en Romanos, a estos también justificó, dice. Y a los que justificó, a estos también glorificó, en Romanos 8:30. En segundo lugar, hermano, está el llamado, está el mandato. Vete de tu tierra, dice Génesis 12:1. A continuación del llamado viene el mandato a salir. El mandato a salir es salir de un país, de su parentela y de la casa de su padre, pero es para ir a la tierra que se le ha de mostrar. El mandato es para que se separe de lo indeseable, a fin de lograr aquello que es mucho mejor. Claro está que es prudente renunciar al mundo si nos apropiamos de aquello que es santo, elevado y que viene del cielo. Hay un mandato de abandonar lo que es familiar, tu tierra. Lo familiar puede resultar a veces un tropiezo, pues algo común de todos los días donde nos sentimos protegidos. La fe crece mejor en medio de la incertidumbre. En la vida muchas veces somos estimulados más por aquello de lo cual carecemos que por lo que poseemos. Hay un mandato para abandonar lo que es más querido de tu parentela. Vamos a ver, hermanos, el Evangelio de Lucas 14:33. En ese llamado radical, poderoso que hace el Señor, hermanos amados, en lo que cuesta seguir al Señor Jesucristo. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Así como lo que nos rodea, lo familiar, puede ser un estorbo, aquello que nos es más querido, puede ser también un impedimento de la fe. Nuestros seres queridos no nos pueden impartir la fe. La fe es y debe ser personal. Así Abraham tenía que descubrir a Dios por sí mismo. Nuestro país, nuestra familia no pueden impartirnos la fe. Pero también hay un mandato de abrazar lo que Dios le mostrará a Abraham. A la tierra que te mostraré, le dice. Aquí no se habla de la tierra de Abraham, de darle la tierra, perdón, no se habla de darle la tierra a Abraham, solo le va a mostrar la tierra. Claro que en otra ocasión más adelante, Génesis 15:7, Dios le prometió darle
la tierra. El camino de la fe, estamos escuchando mucho esto, ¿verdad? Es paso a paso. Dios primero nos revelará, Dios nos mostrará la tierra y luego más tarde nos dará. El fundamento de toda experiencia, camino de la fe, nos mostrará algo primero y luego nos dará algo. Hay una promesa de bendición y te bendeciré, dice Génesis 2:2. Hermanos, la bendición es tanto inclusiva como universal. La promesa incluye a Abraham, más a aquellos que lo bendigan, y a él y a todas las familias de la tierra. La promesa concerniente, hermanos, a Abraham. El camino de la fe comienza con un llamado, con un mandato, pero termina con la bendición de Dios al hombre. La bendición para Abraham es doble. Sus descendientes llegarían a ser una gran nación. Y además el mismo Abraham sería un hombre de consecuencias. Una de las formas mejores de perpetuar la influencia es a través de nuestros descendientes. Los verdaderos herederos de Abraham, hermanos, somos aquellos de la fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 29. Romanos 4, 17 y 18. Hermanos, segundo, la promesa concerniente a los que bendecirán a Abraham. Bendeciré a todos los que te bendijeren. Génesis 12, 3. Aquellos que bendicen a Abraham son ¿quiénes? Los de la fe, tanto judíos como gentiles. Como sale en Gálatas 3, 14 y 16 y 28. La promesa con respecto al mundo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice Génesis 12, 3. Hermanos, leyendo Génesis 12, 4 al 10 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había parecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y Ai o Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo al Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Se indican tres respuestas de Abraham en los versículos 4 y 5. La primera respuesta era personal y demostraba obediencia. La segunda envolvía a otras personas. La tercera era una realización culminante y a tierra de Canaán llegaron. La respuesta de obediencia personal, hermanos, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Una evidencia real y una respuesta inicial a la fe es la obediencia personal. El obedecer es mejor que los sacrificios. La respuesta personal que nos envuelve en ayudar a otros. La fe es algo personal, pero el camino de la fe requiere que nos preocupemos de otras personas y del asunto de sus posesiones. Nosotros podemos identificar la fe por medio de la obediencia,
pero la demostración es en nuestra relación con las personas y las posesiones. Hermano, eso usted lo puede ver en Santiago 2, 14 al 17. Abraham se interesó en su sobrino Lot y naturalmente en su propia esposa Sara. Los llevó consigo. Del mismo modo, llevó a sus siervos y posesiones. La respuesta, hermanos, del gozo de haber cumplido y a la tierra de Canaán, dice la palabra, llegaron. El comprender que estaba en el lugar a donde Dios le había dicho, le había llamado, le había dicho que iba a ir, debe haberle dado una gran satisfacción a Abraham y alegría. Una fe personal en el Señor más un interés personal en otros lleva a una comprensión personal de la realidad que es incomparable. El camino de la fe conduce, hermanos, por sendas difíciles. Fíjense, les voy a leer lo que dice Santiago 1.12 y lo que dice 1 de Pedro 1.7. ¿Qué dice Santiago en primer lugar 1.12? Santiago 1.12, la palabra del Señor nos dice en ese conocido versículo bíblico: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y primera de Pedro 1.7 dice a la piedad, primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Existe una tendencia a pensar, hermanos, que el camino de la fe es siempre agradable, pero esto no es cierto. En medio de la exuberancia del gozo de comprender que se haya obedecido a Dios, ellos tienen 3 experiencias duras. El cananeo estaba todavía en la tierra. Había hambre, como lo acabamos de leer, y existían dificultades y luchas de familia. El camino de la fe, hermanos amados, nos coloca muchas veces en situaciones de conflicto con los caminos del mundo. El cananeo era hostil al israelita, era enemigo del israelita. El camino de la fe puede conducirnos, hermanos, a situaciones de extrema necesidad. Era grande el hambre en la tierra. La fe nunca halla completa satisfacción. El camino de la fe, hermanos, podría llevarnos a luchas dentro de la familia. Lo que pasa, hermanos, en el capítulo a continuación que estamos leyendo, en Génesis 12, en Génesis 13, 6 y 7, la palabra del Señor dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Dice, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Sin embargo, hermanos, el camino de la fe puede llevarnos a la maduración de esa fe por medios poco comunes. Fíjense ustedes lo que dicen los versículos 7 al 9 del capítulo 12. Nuevamente le vamos a dar lectura, hermanos. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia dará esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. 2 cosas ocupan nuestros pensamientos: el altar y la tienda. Abraham edificó, dice en el versículo 7, un altar. La fe necesita crecer, hermanos, para madurar. Allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué es lo que dice Pablo, hermanos, a los tesalonicenses en segunda de Tesalonicenses 1, 3?
perdónme, segunda Tesalonicenses, bien digo, 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué desafío, hermanos, para nosotros, que nuestra fe, hermanos, vaya increciendo, vaya creciendo, vaya aumentando. Uno de los lugares donde la fe crece mejor es en el altar. El altar es un lugar poco común, es el lugar del sacrificio, como dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es el lugar, hermanos, donde adoramos al Señor, donde alabamos al Señor, donde escuchamos su palabra, donde oramos juntos, ¿verdad? Pero también es el lugar de comunión. Dios se encuentra con nosotros en el momento del sacrificio, en el momento de la adoración, en el momento de darnos a nosotros mismos, en el momento de la adoración. Notemos el versículo 7 que el Señor apareció a Abraham. Exactamente, hermanos, como ocurre con nosotros hoy día. Dios, en medio de la alabanza, está, ahí está Él. Está, hermanos amados. Abraham dice, plantó su tienda. En el versículo 8 de Génesis 12. La tienda o tabernáculo es pasajera. Su valor está en lo que promete más que en lo que proporciona. La encarnación de Jesús fue como si Él colocara como si Él colocara su tienda de campaña o su habitación terrenal entre los hombres. Como dice hermanos Juan capítulo 1, versículo Juan 1:14, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? En ese muy conocido cita bíblica y hermosa y maravillosa, hermanos, cuando Jesucristo se hizo carne. Ahí aquel verbo dice fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Abraham se mueve continuamente. En el versículo 6 se dice que pasó por esa tierra. En el versículo 8 ya está saliendo de allí. En el versículo 9, él está viajando al sur. ¿Por qué? Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde sale eso? En Hebreos capítulo 11, versículo 10. La fe crece, hermano, a medida que anticipamos, deseamos y miramos hacia lo eterno. El camino de la fe es donde comenzamos, continuamos y terminamos la vida terrenal. Los ejemplos de Hebreos capítulo 11 son pruebas de la victoria de la fe. Aquellos que carecen de Cristo precisan comenzar hoy mismo la vida de fe. Otros que están marchando, o podríamos decir, hermanos, muy sabiamente, otros que estamos marchando, necesitamos seguir creciendo, seguir aumentando nuestra fe. Hermano, que este camino que comenzamos en este mes sea de mucha bendición para nosotros y que esto sea una motivación y un desafío para que nuestra amada iglesia crezca, pueda crecer. Que la primera iglesia bautista de Limache, a pesar de la pandemia, a pesar de los estragos que está habiendo por esta pandemia, por este COVID-19 que afecta a todo el mundo, a pesar de eso, usando este medio, usando las redes sociales, hermanos y hermanas, podamos crecer. Que así sea y que el Señor les bendiga grandemente.